Fernanda Nicolini, Alicia Beltrani, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por esa presentación tan elogiosa. Bueno, el libro es maravilloso. Confieso que lloré leyendo el libro, pero no es muy difícil porque es una investigación tan impresionante la que han hecho. Bueno, la historia básicamente, o sea, nos empujó a ese tipo de investigación, ¿no? Más allá de que, bueno, es complejo porque es una familia entera, como vos bien decías, incluso los nietos que nombrabas estaban embarazadas cuando desaparecieron, así que son nietos que se buscan todavía. Y la complejidad de la familia también era la complejidad de poder rearmar toda esa historia desde el lugar también de la militancia. Y cuando uno va a reconstruir la militancia de personas que están desaparecidas y va a preguntar a compañeros, se da cuenta que cada compañero tiene un pedacito muy chiquitito de esa historia, porque estaban tabicados, porque usaban nombres de guerra, porque se movían todo el tiempo. Entonces, también la investigación nos llevó a hablar con muchísima gente, casi 150 entrevistados, y eso también nos daba como muchos discursos, muchas miradas, algo mucho más complejo que si uno entrevista al propio protagonista, ¿no? Alicia, me llamó la atención encontrarme con las cartas de las chicas, por ejemplo, cuando el padre está de viaje, creo que una vez en Londres, y van y vienen esas cartas. ¿Cómo accedieron a esas cartas y cómo fue el proceso de investigación? Las cartas fueron claves en nuestra investigación también, porque, digamos, más allá de los 150 entrevistados, complementaron el trabajo de una forma clave. Nos dieron la perspectiva real de lo que eran, ¿no? Digamos, los teníamos a ellos hablando a través de la escritura y en esa vinculación, además. Esa era una familia que se vinculaba mucho a través de la escritura. Entonces, también tenemos a través de las cartas la evolución y el proceso de cambio de cada uno de los miembros de la familia. Por ejemplo, tenemos muchas cosas a través de las cartas, pero por ejemplo, una de las chicas, la segunda, que se llamaba Diana, tiene un vínculo con Héctor, con Elsa, un poco conflictivo. Ella era como la más confrontativa. Y eso está en las cartas. Nos decían los testimonios de sus compañeras, de sus amigas, que eso existía, y Elsa también nos contaba eso, que era muy parecida a ella, entonces confrontaban. Después de que ella tiene un hijo, que es Fernando Araldi, uno de los nietos sobrevivientes, cambia esa vinculación y esa concepción de ella con la mamá. Y eso existe también en las cartas. Entonces, esa complejidad y ese acercamiento a cada uno de los personajes accedemos a través de las cartas. Pensaba cuando leía el libro, pensaba bueno, dije que era una investigación muy rigurosa, monumental. Ustedes no pertenecen a esa generación. ¿Cuál fue el motor para investigar este tema? En realidad empezó algo medio casual, digamos. Decimos como que no es muy épico el origen, a pesar de que el resultado, bueno, casi que superó nuestras expectativas. Yo había leído una entrevista a Elsa en un libro que creo que le habían hecho entrevistas a mujeres de escritores, algo así, una entrevista larguísima. Y como te da pasado vos cuando ella te contó su vida, quedás totalmente impactado, ¿no? Y justo en ese momento me llaman para ofrecerme hacer una biografía sobre Mirta Legrand. Ahora voy a donde quiero ir, ¿no? Mirta Legrand, su hija, su nieta, Lastiner. A mí no me interesaba, estaba muy lejos no sé, de lo que a mí me interesa como periodista y como lectora. Se lo comenté a un amigo y nos pusimos a hablar de las biografías familiares en la Argentina, que no había muchas y bien hechas. Y mi amigo me dijo, los Oesterheld no está contado. Y yo me acordé de esa entrevista, después justo conocí a los nietos, ¿viste? Cuando un tema se te va acercando. Y bueno, y nos enteramos que Sudamericana estaba interesada en el tema a través de otra amiga y surgió y Alicia se sumó. Y cuando arrancamos pensábamos que decíamos, bueno, conocemos a los nietos, sabemos por la voluntad que, por ejemplo, Graciela D'Aleo militó con la más grande. Teníamos 5 datos. Claro, cuando arrancamos, como te decía antes, a ver que cada una de esas personas sabía tan poquito, ahí se abrió el panorama y dijimos, esto es un libro monumental. Monumental. Y después ya no pudimos parar. Pensaba que también está la historia de la Argentina. Digamos, es una familia, pero absolutamente representativa de lo que la dictadura pretendía hacer con la cultura, con la disidencia, con los militantes. ¿Cómo lo ves?
Es que contamos, digamos, también contamos a través de esta historia un momento histórico del país y bueno, un momento crítico, ¿no? Entonces también hablamos de eso y también hablamos de la organización y de cómo funcionaba, todos militaban en Montoneros, entonces también a través de esta historia contamos muchas historias y lo interesante, creemos también que eso fue un poco por digamos, fue casual, ¿no? Surgió en la investigación que cada uno de los integrantes de la familia militaba en diferentes espacios de la organización de Montoneros. Y eso también nos permite mostrar el funcionamiento de la organización en su complejidad. Entonces, eso también es interesante, como mostrar además dentro de la misma familia existían algunos miembros que estaban más cercanos a un cuadro intermedio, otros militaban en la base, entonces también con sus pensamientos, con sus dudas, con sus críticas y sus aceptaciones a las directivas de la conducción, también mostramos ese funcionamiento. Claro, la conducción comete, en mi opinión, un error impresionante cuando hace lo que se llamó la contraofensiva montonera, donde mandan a los chicos y a las chicas de 20 años o de menos incluso a una muerte segura. ¿No? Donde ya Montoneros estaba como separado de un proyecto político de masas, que fue su origen. Sí, sí. Eso igual fue posterior a que ellas desaparecieran. Sí, sí, ya sé. Claro, pero está bueno eso que mostrás porque en realidad a lo largo del libro y también a lo largo del movimiento de cada una de ellas como militantes y como Héctor, vas viendo ese proceso de Montoneros, esa separación que tiene como su momento cúlmine en la contraofensiva, ¿no? Y entonces, como decía Alicia, también a través de las voces de ellas y de sus compañeros de cada situación, vas viendo cómo reacciona cada uno a eso que está planteando la organización que ellos pertenecen, ¿no? Beatriz, la tercera, se queda más en la base, en la villa, no se separa del barrio. Diana asciende más en cuadros. Estela y el Vasco, que era su compañero, son mucho más ofensivos. Eso también es interesante, pero más que nada, bueno, cuando vos hablabas lo de devastar una cultura, estas eran chicas que militaban, pero han venido de una casa en la que habían absorbido de todo, ¿no? Lecturas, discusiones, había como una formación cultural. Llegan por el campo intelectual, no llegan por la pobreza, por ejemplo. Exacto, totalmente, no, al contrario. Ellas hacen un cambio, o sea, de vida. Muchas veces Elsa decía, yo sé lo que es ser pobre porque venía de un origen social popular, de hijos de inmigrantes, y sentía que sus chicas hacían como el camino contrario, ¿no? Habían tenido una familia en donde no les había faltado nada, zona norte, no eran ricos, ni mucho menos, pero vivían bien, y habían hecho ellas esa opción de acercarse a los pobres, como han hecho un montón de jóvenes en los 70, ¿no? Había en el libro, se ve que hay un clima intelectual en la casa, con dificultades económicas, porque Oesterheld tenía muchos problemas, por lo menos en la primera parte del libro, aparece con muchas dificultades económicas, se va de viaje, se funde su editorial, ¿no es cierto? Yo lo digo por lo que leí. Ahora, también creo que atacar a toda esa familia tiene, además de la militancia, al estar Oesterheld y al haber una historieta que transmitía con buenos dibujos, con inteligencia, una idea del mundo, bueno, esa idea del mundo era insoportable en ese momento, y destruirla era como decían los nazis, que había que matar a todos para que no quedara nada de eso, me parece. Estaban ensañados también, ¿no? Sí. Con esa familia, pero estaban ensañados con todos, digamos, los militantes. Con Héctor, o sea, se ve el grado de perversidad del funcionamiento, de la represión en la desaparición de las chicas, por ejemplo, digamos, dos de las chicas caen primero, después cae Héctor, después caen las otras dos, y a él lo mantienen con vida hasta que desaparecen las 4 y le hacen saber que desaparecen las 4. O sea, es muy tortuoso. Y bueno, es también un ensañamiento exagerado. Esas son las partes más impactantes de la historia, porque es lo que vos decís, vos usás la palabra exagerado, sí, perverso, brutal, ¿no? Porque imagina, además él amaba a sus hijas, y siempre un padre ama a sus hijas, pero digo, en este caso había un vínculo muy fuerte del padre con las hijas, y esto se ve en las cartas, se ve en el vínculo, y esto que vos contás fue una de las cosas más impresionantes, yo no sabía que había sido así. Que las van manteniendo vivas a ellas, las van matando, pero a él le dicen que están, ¿no es cierto? Es el mecanismo más siniestro. ¿Qué dificultades tuvieron para armar la investigación? Al principio, básicamente, era
aflojar a las personas que entrevistábamos. Nos parece, o sea, a lo largo de los años, cuando arrancamos en el 2011, por ahí los primeros que entrevistábamos tenían un poco de miedo todavía de hablar o se sentían un poco solos. Y a medida que empezamos a armar la red de testimonios, porque ellos mismos nos iban derivando a otros compañeros, no solo sentían que estaban ya como compartiendo una voz colectiva, de una memoria colectiva, sino que también se dio en paralelo a un proceso de unas políticas públicas de verdad, memoria y justicia y de reivindicación de la militancia. Entonces no es lo mismo hablar cuando vos tenés la sombra de la teoría de los dos demonios o las leyes de impunidad que hablar en un contexto público, oficial, estatal, que te están parando de algún modo, ¿no? Y eso la verdad que nos facilitó un montón. Muchas veces decimos como que este libro creo que no lo podríamos haber hecho en otro momento. Como que cada libro, nos preguntaban ¿por qué no se contó antes esta historia? Porque por ahí no se podía contar, porque los que sabían esta historia nunca habían hablado hasta ahora, y no es casual que nunca habían hablado. Entonces, esa dificultad después, el contexto nos la facilitó y los propios entrevistados nos lo facilitaron. Y de hecho ahora muchos de ellos se siguen juntando. Se reencontraron personas que pensaban que el otro estaba desaparecido. Uno de los nietos encontró a su madrina. O sea, más allá del libro, que es algo físico, lo que pasó con los vínculos de las personas que se vieron involucradas con el libro fue fuertísimo. Entonces ahí es como reconstruir justo esta trama, ¿no? Que la dictadura se empeñó en destruir completamente, en separar a esas personas. Recién ahora, 40 años después, muchos se vuelven a juntar y vuelven a hablar de aquellos años, ahora con orgullo y no con miedo y vergüenza, ¿no? Como les pasó durante mucho tiempo. ¿Qué fue lo que más te impactó, Alicia, que descubriste haciendo este trabajo? Y en 5 años pasan un montón de cosas, ¿no? Pero me parece que una de las cosas más poderosas de este aprendizaje es descubrir la fortaleza de Elsa, que se resignificó y se reconstruyó todo el tiempo de diferentes maneras, ¿no? O sea, básicamente sobrevivió porque tenía a su nieto Martín, el hijo de una de las chicas, pero después cómo fue cambiando e ayornándose a los tiempos también, ¿no? Eso fue muy significativo en nuestra... Eso y... Sí, también te pone en perspectiva un montón de cosas, ¿no? Cuando nosotros nos poníamos a reconstruir las vidas de chicas que eran más jóvenes que nosotras, ¿no? Y que ya tenían hijos y que de pronto vivían en una casucha en zona sur, ¿viste? Con barro, habiendo podido elegir una vida tranquila, ¿no? De algún modo. Entonces muchas veces llegabas a tu casa, ¿no? Y tenías problemas nimios y te metías en el libro y ahí es como que te cambiaba la cabeza completamente, ¿no? Es como, es un mazazo y además fueron reales, ¿viste? Era una convicción, no era que lo hacían por la galería. O sea, y además, y lo hacían desde un lugar, nosotras nos pasaba que muchas veces cuando abordás historias de este tipo, se aborda desde la tragedia, ¿no? Y nosotros nos dimos cuenta que lo que había adentro era una vitalidad tremenda, o sea, no querían morirse, querían vivir y vivir mejor y que la gente viviera mejor y sus hijos vivieran mejor. O sea, lo que estaba en juego era lo vital y por eso se casaban, se separaban, se amaban, se peleaban, digo. Claro, la vida misma, ¿no? Tenían sexo, digo, pasaba todo eso, sí, ¿viste? claro Los militantes no eran de cartón. ¿Sabes qué? También ¿Él se lo leyó? No llegó a leerlo. Ella falleció el año pasado y el libro ahora salió el 1 de julio. Hay también algo que es súper significativo de cómo todos los militantes y compañeros de las chicas, recuerdan los años de militancia, que quizás eran 3, porque después se exiliaron, como los años más vitales y alegres. Después vino la tragedia, ¿no? Pero eso también a nosotros nos sorprendía en la investigación, digamos. Gracias. No, gracias a vos. Libro notable, Los Oesterheld, de Fernanda Nicolini y Alicia Beltrán. Enseguida volvemos.